Entonces seguimos con el tema de la formación de la imagen con cámaras analógicas. Esto está, por supuesto, directamente relacionado con la sensibilidad cromática que deviene de los tipos de emulsiones. Dijimos que la película fotográfica está conformada por una base, normalmente de acetato, una emulsión que va obviamente adosada, que está esparcida sobre la base y que es la que contiene el componente que es la parte sensora, o sea, donde se registra la imagen. Eso es un haluro o halogenuro de plata. Dependiendo de varios factores que vamos a ver, se registra, digamos, la imagen en función de, por ejemplo, los tipos de emulsiones. Allí tenemos una gráfica donde se presentan las porciones del espectro que registra cada tipo de emulsión. Tenemos las no cromatizadas o ciegas, las ortocromáticas, las pancromáticas, de las que ya hablamos en algún momento, y las infrarrojas. Entonces, ahí pueden ver que la porción del espectro, o sea, la porción de la luz visible e infrarroja, a la que es sensible cada una de las fotografías. El nombre de no cromatizadas o ciegas es porque tienen una sensibilidad reducida, o sea, solo registran, fíjense, una parte del ultravioleta, principalmente el azul, y una porción del verde. De manera que tienen aplicaciones limitadas, porque obviamente la sensibilidad está acotada principalmente al azul y un poco del verde. Son las primeras emulsiones desarrolladas y por lo tanto tenían esa limitación. Pero la ventaja es que pueden ser manejadas, por ejemplo, en un laboratorio iluminado con luz amarilla o roja, porque no van a verse afectadas, o sea, durante el proceso de revelado, no se van a ver afectadas con esa luz. O sea, yo puedo estar viendo el proceso sin inconveniente porque usando, por supuesto, esa iluminación amarillo o roja. Luego aparecieron las ortocromáticas, producen imágenes, fíjense que ya la sensibilidad se extiende hasta una parte del rojo, pero digamos, allí ya tomaban de acuerdo a la posibilidad que brindan estas emulsiones, se utilizaron mucho para el caso de estudios de la vegetación por la reflexión que presenta la vegetación en esa porción del espectro, ¿no? Obviamente, si vemos las plantas de color verde es porque están reflejando esa longitud de onda. Entonces se usaron mucho con ese fin. Pero son imágenes que presentan en general poco contraste debido a que no tengo el rojo, digamos que no registran el rojo. Y luego aparecieron ya las pancromáticas. Todo esto está vinculado con una serie de pigmentos que se usan dentro de la emulsión para registrar partes del espectro. Bueno, esto está relacionado con la historia del desarrollo de las emulsiones fotográficas. En el caso de las pancromáticas, son las que ofrecen un mejor producto, dado que se asemeja a lo que percibe el ojo humano. Entonces tenemos todo el azul, verde y rojo. Y ya los contrastes son del tipo que podemos detectar nosotros con nuestros ojos. Entonces, se denomina, normalmente se habla de fotografía blanco y negro cuando hablamos de pancromático, como sinónimo, porque se presentan justamente en tonalidades de grises, o sea, del blanco al negro, pasando por toda la gama de grises. Y pueden ser utilizadas en cualquier latitud y durante cualquier época del año, porque justamente presentan esa
esa sensibilidad a todo el espectro visible. Y luego vienen las infrarrojas, que superaron ampliamente luego a la pancromática, específicamente para estudios de la vegetación. Ya vamos a ver lo que se conoce como firma espectral de la vegetación sana, que está relacionada con la reflexión digamos, que ocurre en los vegetales, una parte importante en el verde, pero sobre todo en el infrarrojo cercano. O sea, las hojas de las plantas reflejan fuertemente el infrarrojo cercano. Entonces, es posible utilizar esa porción del espectro, me estoy refiriendo sobre todo al infrarrojo cercano, aunque también hay aplicaciones para el infrarrojo medio y luego para el lejano, que vamos a ver más adelante, pero para el caso de la fotografía de las emulsiones solo se dispone de infrarrojo cercano, o sea, la primera porción del infrarrojo. Y permiten discriminar, por ejemplo, en general tipos de vegetación, sobre todo entre latifoliadas y coníferas, y principalmente detectar camuflaje, por ejemplo, o vegetación sana enferma o vegetación muerta. Y justamente como el camuflaje no es otra cosa que colorear, por ejemplo, elementos para que parezca vegetación, obviamente el infrarrojo va a detectar porque no es una planta viva, ¿sí? Y lo mismo para el caso de algunos ataques, ya sea de hongos o enfermedades que presenten las plantas, ¿sí? Y en estos casos se usa, como ya mencioné cuando hablamos de filtro, de un filtro rojo justamente para evitar que tengamos influencia de parte de la radiación proveniente del azul y del verde, ¿sí? Inclusive del ultravioleta, o sea, de longitudes de onda más cortas. Allí podemos ver ejemplos de fotografías obtenidas con diferentes emulsiones. A la izquierda, arriba a la izquierda, podemos ver, digamos, porción de una zona similar en todas ellas, y la diferencia entre el infrarrojo color, que normalmente se presenta en gamas de rojo, luego el infrarrojo blanco y negro, la película color y la pancromática. Entonces, podemos ver que un mismo sector con el infrarrojo color me permite detectar mucho mejor la vegetación o los tipos de vegetación. Abajo a la izquierda pueden ver una fotografía inclinada en infrarrojo color, y van a notar, a ver si pueden ver el cursor allí, por ejemplo, la copa de un árbol que tiene otro tono dentro del infrarrojo, y esto es debido a que seguramente tiene o es una planta vieja o tiene algún ataque y aparece de un color, en muchos casos, rojo más tenue o inclusive en un tono muy apagado, debido justamente a que el infrarrojo no es fuertemente reflejado como se espera por parte del mesófilo esponjoso, perdón, de la hoja. Abajo a la derecha tenemos justamente la comparación entre el infrarrojo color y el color convencional, o sea, lo que se llama RGB, que es Red, Green, Blue, o verde, perdón, azul, verde, rojo, que ya respecto a la pancromática convencional, el color ofrece, por supuesto, ventajas para la discriminación, pero para el caso, sobre todo de vegetación o inclusive del agua, el infrarrojo ofrece mayores ventajas si prestan atención, por ejemplo, en este sector de la fotografía infrarroja y en este sector de la fotografía color. Es la misma porción registrada con estas dos emulsiones. Y van a ver que en la infrarroja yo puedo detectar mucho mejor aquellos cambios debido a la condición de la vegetación o inclusive al tipo de vegetación. Por otro lado, en el caso del suelo, el infrarrojo nos ofrece una ventaja para discriminar sectores con mayor o menor humedad del suelo.
Esto es debido a que el infrarrojo es fuertemente absorbido o totalmente absorbido por el agua, de manera que yo puedo detectar sectores que tienen humedad en el suelo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, actualmente se utilizan otros sensores como es el radar. Vamos a ver la misión SAOCOM, que es de satélites argentinos, que justamente proveen mucho más información respecto a la humedad del suelo, inclusive por debajo de algunos centímetros del suelo. Bueno, para el caso del agua, también permite detectar, digamos, cantidad de sedimento o de contaminación en el agua, porque en el caso de que haya sedimento, digamos, este contenido del agua lo que hace es dispersar la luz, mientras que si el agua es más profunda, se la ve más oscura porque el infrarrojo penetra más en el agua. Bueno, relacionado con la sensibilidad de la película, tenemos lo que se conoce como velocidad de una emulsión. Esto es la respuesta, digamos, mayor o menor respuesta a la cantidad de iluminación que recibe la luz. Y hay una serie de estándares internacionales, bueno, para mí que ya soy más viejo, digamos, estos son términos conocidos. Aún hoy se usa inclusive algunos de esos estándares o normas internacionales para referirse a la velocidad o la sensibilidad que tiene una película. En el caso de la película, esto está relacionado con el cristal de haluro o halogenuro de plata que hice mención, o sea, la parte sensora de la película, la que realmente es la que recibe la luz y la que nos va a dar lugar a la formación de la imagen. Y entonces, de acuerdo al tamaño del cristal de esa sal de plata o haluro de plata, voy a tener una mayor o menor sensibilidad. O sea, tengo un compromiso entre la resolución y la sensibilidad. Quiero decir que cuanto más chico sea el tamaño de ese cristal, yo voy a tener una mejor resolución. Recuerden que resolución está vinculado con la capacidad del sistema de detectar dos objetos cercanos. Quiere decir que cuanto más chico sea ese elemento sensor, voy a poder discriminar mejor elementos que están contiguos. Y eso atenta, digamos, con la sensibilidad. ¿Por qué? Porque necesito mayor cantidad de luz para que se forme la imagen o para que la imagen sea de buena calidad. Hay una serie de estándares, como les dije, que ahí tienen DIN, ASA, o ANSI e ISO. Hoy son conocidas las normas ISO en otros aspectos, pero son parte de esas normas internacionales. El DIN es de origen alemán, ASA es de origen norteamericano y ANSI e ISO es un estándar internacional. Y ahí tenemos una tabla con la comparación entre DIN, ASA, ISO, que son el mismo rango, digamos, y tenemos la clasificación en función de la sensibilidad. Tomemos, por ejemplo, la norma ASA-ISO, que es la internacional, y tenemos, por ejemplo, entre 32 a 64 ASA, se llama, y tenemos una sensibilidad baja, quiere decir que el grano o el tamaño del cristal es extremadamente fino, de manera que provee, por un lado, una amplia gama tonal y además permite hacer ampliaciones sin que se vea el grano, lo que hoy llamamos la resolución, ¿no? O sea que permite ampliaciones sin perder calidad en la imagen. Estas películas se emplean principalmente cuando se requiere un gran detalle de, digamos, lo que pretendo fotografiar, pero además en casos de objetos estáticos, no sería de aplicación en general para los vuelos fotográficos porque requeriría de una apertura de diafragma muy grande, velocidad lenta, que a veces no es posible, y perdón.
perdón la interrupción, cuando son posibles largas exposiciones, inclusive con trípode. Por ejemplo, para el caso de fotografías ya en estudio, ¿no? Por ejemplo, de modelos, de todo lo que ven ustedes, platos de comida, de prendas, de lo que sea, digamos, donde yo tengo perfectamente controlada la iluminación, o sea, tengo muy buena iluminación, y la cámara se encuentra quieta, y está normalmente montada sobre un trípode, de manera que yo puedo, digamos, tener velocidades de obturación muy lentas, de manera de captar una imagen de alta calidad. Luego viene la sensibilidad media, que como dice allí, son consideradas la todoterreno, que sería, por ejemplo, las que se aplican en los levantamientos fotogramétricos, porque obviamente son las más utilizadas y tienen por otra parte, igual que las primeras, tiene una amplia escala tonal, o sea, son de muy buena calidad, y permite ampliaciones hasta un cierto límite, pero sin perder calidad de la imagen. Y luego están las de alta sensibilidad, o llamadas películas rápidas, que en general tienen bajo contraste porque el tamaño del cristal de aluro o halógeno de plata es mayor, y ahí pierdo resolución. Y obviamente contraste también, eso lo vamos a ver más adelante. El grano es más grueso y obviamente no puedo hacer grandes ampliaciones porque ya aparece ese graneado o esa baja resolución, calidad en la imagen fotográfica. Bueno, antes de entrar en este tema del proceso fotográfico, voy a hacer un pequeño paréntesis y seguimos en 10 minutos, por favor. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver el proceso fotográfico. Allí tienen simplemente digamos, como referencia cómo está compuesta la película color, que en el caso de la pancromática, la típica película blanco y negro, la que se usa normalmente en los levantamientos fotogramétricos, tiene solo la base y la emulsión fotográfica, compuesta por, digamos, esos cristales de aluro o halogenuro de plata. Eh, Bien, respecto a la película color, como pueden ver, es multicapa, ya tiene la base de acetato, la que ya mencionamos, tiene otra capa anti-halo, eso es para evitar que haya esos efectos no deseados en la película, perdón, en la fotografía. Otra capa anti-abarquillado, esto es para que no se deforme la película. Y luego viene la capa sensible a la luz roja, primero, luego al verde, luego hay un filtro amarillo y viene la capa sensible al azul. Y luego un filtro ultravioleta y por supuesto la luz visible que ingresa a la película a través del sistema óptico. Entonces podrán ver que en realidad si yo miro al revés la película, primero viene un filtro UV para evitar los efectos de la luz de menor longitud de onda. Luego viene digamos, la parte sensible al azul, luego el filtro amarillo para evitar el efecto, como vimos, de la luz azul sobre los otros componentes de la película, luego la luz verde, la roja, y luego los otros componentes que serían la parte de la base de la película. Bien, yendo estrictamente a la película pancromática, ya vimos, por supuesto, que tenemos la base, que es la parte, digamos, el soporte físico y la emulsión. Y la emulsión en realidad es, digamos, si bien está compuesta por los cristales de halogenuro, digamos, se esparce sobre la base y, digamos, es la que permite que se agarre
los halogenuros de plata sobre la base. Esto está compuesta de gelatina y es una pequeña capa, como vamos a ver, ¿no? En realidad, cuando hablamos de haluro o halogenuro, deberán recordar cuando vieron en química, halo significa sal, una sal de plata, y haluro o halogenuro viene de los halógenos, este grupo de componentes químicos, principalmente flúor, cloro, bromo y yodo. En este caso es el bromuro de plata, o sea, el halogenuro está compuesto por un haluro más un componente, un catión, que en este caso es la plata. Aquí hay que tener en cuenta primero que la base debe ser, por supuesto, químicamente estable y físicamente fuerte, entonces, que no sea quebradiza, por eso en el caso de la película color tiene esa capa antiabarquillado. Y ya vimos que para el caso de las fotografías tradicionales se usaban placas de vidrio o este material acetato o poliéster. En el caso de la base de acetato, digamos, tiene un espesor de 0,1 milímetro a 0,25 milímetros, mientras que las placas de vidrio, por supuesto, son de mayor espesor, de 1,25 a 5 milímetros. Fíjense lo frágil que puede ser una placa de vidrio de 1,25 milímetros. Pero bueno, ya no se utilizan más. Y luego está, como les decía, dentro de la gelatina, que conforma la emulsión, el componente que es el cristal de haluro o halogenuro de plata, es lo mismo. Ahí tienen el sistema en que cristaliza el bromuro de plata y algunos, digamos, la forma que tienen estos cristales, una vista en una lupa, por supuesto, con una gran ampliación. Esos cristales de plata varían entre 3 a 5 micrones, ¿sí? Y van a constituir, por supuesto, una parte importante de la emulsión, es entre un 30 y un 40%. Bien, este tema yo se los comento rápidamente, ya no lo tomamos, digamos, no es una parte importante de la asignatura, porque obviamente prácticamente la fotografía analógica ha quedado en desuso, es simplemente para que entiendan cómo es el proceso, primero, de, digamos, la ocurrencia de lo que se conoce como imagen latente, y luego el proceso de revelado que da lugar a la formación del negativo. El negativo es obviamente la imagen invertida, que luego se pasa a positivo por copia del negativo, digamos, se hace un proceso nuevamente de exposición y se obtiene el positivo, que es el que utilizamos obviamente para tanto la interpretación como la medición sobre la fotografía. No se conoce muy bien el proceso que ocurre en lo que se llama imagen latente, pero, digamos, a grandes rasgos, lo que ocurre en principio es una descomposición ahí tienen digamos, el proceso fotoquímico, que sería que cuando yo expongo la película, o sea, se abre el obturador, ingresa una cantidad de luz, y eso hace que en principio se separe la molécula de bromuro de plata. En realidad podríamos decir que hay una excitación de electrones debido a que recibe una cantidad de energía. Entonces, la cantidad de energía que va a recibir la película, las diferentes porciones de la película, van a depender de la reflexión de la superficie terrestre, en el caso nuestro, o de lo que estemos fotografiando, los objetos que estemos fotografiando. Entonces va a recibir una desigual cantidad de iluminación, y eso va a hacer que se activen más, digamos, los electrones, quiere decir que cambian de nivel orbital y están dispuestos a
a intercambiarse. Esa corriente, podemos llamar corriente electrónica, que va a ocurrir en el momento que yo introduzco la película que ha sido expuesta en un revelador. Y lo que hace el revelador es justamente reducir la plata, pasar la plata metálica, y los electrones quedan disponibles para, digamos, la otra reacción, que sería la formación de el bromuro de sodio, dióxido de carbono y agua, que queda en la bandeja del revelado, o en el, digamos, de acuerdo al sistema que se use continuo, o, digamos, con bandeja de revelado. Entonces, el revelador lo que tiene básicamente es un ácido más otro ácido, en realidad es conocido como soda solvay, que es el carbonato de sodio, y al que se adiciona bromuro de potasio para evitar lo que se llama el velado químico, o sea que siga actuando el revelador sobre los halogenuros de plata que están en la película. Hay una serie de sustancias reveladoras: hidroquinona, metol, pirocatequinas, piragolol, fenilnodiamina, glicina, pero lo importante es que básicamente lo que ocurre es la oxidación de la plata, o sea que quedan trazas de plata metálica, que es lo que le da el color oscuro negro al negativo, y cuando yo hago la copia positivo, quiere decir que va a pasar luz en los sectores donde no tengo plata o tengo menos densidad de plata metálica, y voy a obtener el positivo, que sería, digamos, la imagen real de lo que se fotografía. Y luego viene, digamos, en el proceso de revelado, viene lo que se llama el baño de paro, que no es nada más que un álcali. En realidad lo que se está haciendo es disminuir fuertemente el pH, usando, digamos, básicamente algo así como vinagre, que en realidad es ácido acético glacial de alta pureza, de laboratorio, digamos, para que se detenga inmediatamente la acción del revelado. O sea, se cambia el pH fuertemente, de manera que las reacciones se detienen. Y luego se pasa al fijado, o sea que el bromuro de plata que no ha sido atacado, digamos, por la sal esa por el revelador, lo que se hace es fijarlo, y de manera que luego pueda ser eliminado a través del lavado, que no es más que introducir en agua, digamos, de alta pureza, el material que ha sido revelado. Y de esta manera, por ósmosis, se retira de la capa de gelatina todos aquellos componentes que no son la plata metálica que conforman la imagen negativa. Luego, dentro de lo que se conoce como equipo de laboratorio, vamos a ver allí, yo hablaba de bandejas de revelado, que es lo que normalmente lo más común. O sea que yo tengo una serie de bandejas donde está primero el revelado, luego la sustancia que dijimos, el álcali ese que fuertemente detiene, es el baño de paro, y luego viene el fijado, que lo que hace es volver a endurecer también, por otra parte, la emulsión, y luego el lavado para retirar todos los excedentes que eviten que luego siga actuando, por ejemplo, la luz sobre el bromuro de plata. O sea, se retira todo y queda la imagen del negativo, se seca y está en condiciones de proceder a hacer la copia positiva. En el caso de otros sistemas que permiten el revelado, digamos, fijado y lavado, todo a través de sistemas continuos. Esto es que yo introduzco toda la bobina de película y la paso a otra bobina, hay un tiempo de revelado, entonces todo el proceso está perfectamente controlado, no se hace manualmente, sino a través de sistemas que tienen perfectamente prefijados los tiempos de revelado, de fijado y lavado. Y luego tenemos ejemplos ahí de secadoras de película, que no es más que
depósito donde se insufla aire caliente para el secado, por supuesto no demasiado caliente, y todo controlado. Abajo, por ejemplo, a la izquierda tenemos una máquina automática, no sé si ustedes llegaron a ver, antes en Salta, bueno, en todos lados había estas máquinas de proceso de revelado, fijado, lavado, todo y secado, o sea que le entregaban por un lado el negativo, o sea, la bobina del negativo, y luego pasaban a hacer las copias todo de manera automática, o sea que en poco tiempo ustedes llevaban la bobina de película, el rollo de película, y le entregaban ya las fotografías copiadas a través de estos sistemas automáticos de proceso de la fotografía. Después tenemos a continuación de la secadora de películas una copiadora de contacto. Entonces, recuerden que la película ya revelada, lo que obtengo como primer producto es el negativo. Quiere decir que donde hubo mayor cantidad de iluminación, yo tengo mayor cantidad de la plata metálica. O sea que si yo veo un negativo es la imagen invertida, donde tenía más luz voy a tener zonas más oscuras o negras en la película. Entonces, para obtener el positivo, se superpone el negativo con, por ejemplo, papel fotográfico y se lo expone a la luz. Ahí pueden ver las bobinas y la película pasa por encima de la copiadora de contacto y luego va el papel. Eso se prensa a presión, valga la redundancia, y se expone la película. Y esa serie de botones y controles y demás que tienen allí es para compensar en parte, digamos, aquellos efectos que haya producido la cámara en el momento de la toma fotográfica. Por ejemplo, algunas diferencias de iluminación en sectores de la fotografía, esto, sobre todo en el caso de sistemas que no eran muy eficientes para la toma fotográfica. Y luego tengo el pupitre de exploración, que no es nada más ni nada menos que una mesa con iluminación para poder ver la película negativa y evaluar la calidad. Esto, por ejemplo, antes de hacer la copia y ver en qué sectores tengo que mejorar la iluminación. Después había otros sistemas, digamos, que permitían, por ejemplo, la copiadora de contacto con esos botones que lo que hacen es iluminar de manera diferencial algunos sectores. Es lo que podemos ver ahí a la derecha, que dice imagen sin compensación electrónica de tono y la imagen compensada. Por ejemplo, si por algún motivo no usé un anti-vignetting y usé un obturador de hojas, y pueden ver el efecto de la mayor iluminación en la zona central, que afecta obviamente a los contrastes en ese sector de la fotografía. Entonces, luego, por compensación, esto es, dando más iluminación a los bordes que a la parte central, se puede obtener una imagen con mucho mayores contrastes y obviamente mayor calidad, y me va a permitir una mejor interpretación, inclusive medición. Y también ahí tenemos otra copiadora continua para película pancromático blanco y negro, y es que permite además esa compensación electrónica.